tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a RG en Vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Y en su primer día de gobierno, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, conmemoró este día especial que recordamos hoy, el Día del Niño y la Niña Paraguaya, firmando 20 compromisos a favor de la niñez y la adolescencia. Por su parte, la ministra Teresa Martínez de la Niñez y la Adolescencia dijo que están en problemas. Sergio, adelante. ¿Qué tal, Cintia? Y entre los 20 compromisos se resaltan con mayor fuerza incrementar la inversión pública para niñas, niños y adolescentes, universalizar la atención a la primera infancia de niñas y niños con énfasis en los primeros 1000 días de vida, donde se priorice la educación y la salud para este sector. También figura ampliar el acceso y la cobertura a los servicios de la salud sexual y reproductiva. Uno de los más urgentes es el de protegerlos contra todo tipo de violencia, con énfasis en el maltrato, abuso, castigo físico y humillante, así como del abuso sexual. Esto decían José Rojas, uno de los representantes de la niñez, también Jorge Méndez del Frente por la Niñez y la Adolescencia, y la ministra sobre los problemas económicos que atraviesa esta cartera de Estado. Que nosotros queremos que el gobierno acompañe, no solamente en el marco teórico, en el papel, sino que también nos apoye mancomunadamente. Faltó mayor coordinación entre las instituciones. Se avanzó algo en educación, en atención a la primera infancia, pero no se aprovechó todo lo que se podía aprovechar porque inclusive había recursos para avanzar en garantizar recursos económicos. Había recursos económicos, inclusive un préstamo internacional. Ya existe una ley del buen trato. Tenemos que apoyar al gobierno como sociedad civil a implementar pautas de crianza positiva, que es todo un trabajo minucioso que hay que trabajar con las familias, para que todos que somos padres, abuelos en algunos casos, sepamos que la disciplina positiva, sin castigos físicos ni psicológicos, tiene mucho más, produce muchos efectos mucho más positivos en la formación de los niños. Sin recursos, ¿verdad? La inversión ha ido decreciendo año tras año. Yo en este momento no quiero hablar de ampliaciones presupuestarias, ¿verdad? De hecho se tienen que ampliar, pero no quiero dar números. Los impulsores de estos 20 compromisos exigieron a Mario Abdo Benítez a que anualmente se revise estos compromisos asumidos, también que se haga una rendición de cuentas para ver en qué se está cumpliendo y en qué falta cumplir, y de ahí también ir corrigiendo algunos errores que se están cometiendo de parte del gobierno en base a estas 20 exigencias que presenta el sector de la niñez.